Hola, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Estamos de vuelta después de 2 semanas de vacaciones. Espero que hayan tenido la oportunidad de disiparse un poco, de relajarse, incluso pues claro, que se hayan divertido y sobre todo que hayan renovado sus ánimos para concluir nuestro semestre. El mismo, lamentablemente hay que decirlo, no lo podremos concluir ya en la modalidad presencial, sino que será en esta modalidad a distancia que tengamos nuestras últimas clases y eventualmente también que tengamos nuestra evaluación. Por mi parte, cuentan con todo mi empeño para tratar de darles la mejor preparación posible para concluir este semestre, y también sé que cuento con el entusiasmo de ustedes para también llevar a buen término esta tarea. Quiero agradecerles la comprensión que han tenido con su servidor, con digamos las deficiencias, los errores que habido de mi parte. Sé que también ustedes están poniendo de su parte para tomar esto de la mejor manera posible. Eh, y que bueno, a pesar de las malentendidos o desavenencias que puedan surgir, pues estamos juntos en esta tarea. Así es que bueno, sin más rodeos, vamos a continuar con nuestra segundo parcial, que está dedicado, como recordarás, a estudiar los filósofos modernos. También quiero recordarles que el complemento de este curso es su libro de la filosofía para principiantes de Rius, y que si algunos temas pues resultan complicados, tienen ahí un elemento más del cual echar mano para poder eh, pues eh, complementar, para poder profundizar en las ideas no realmente muy sencillas que estamos estudiando en el presente. Pues bien, con anterioridad ya pudimos hablar de los filósofos racionalistas como René Descartes y Baruch Spinoza, que encontraban en la razón el único elemento capaz de brindarnos un conocimiento firme y auténtico. Después estudiamos a los filósofos empiristas como John Locke, George Berkeley y David Hume, que por el contrario pusieron en duda el hecho de que ningún otro elemento, además de nuestra experiencia, fuera confiable para brindarnos conocimiento. Y finalmente, con Emmanuel Kant, pudimos encontrar un pensador que de alguna manera hizo una síntesis del conflicto entre los racionalistas y los empiristas, tratando de mostrarnos los límites de lo que realmente podemos conocer, por una parte con su división entre juicios analíticos y juicios sintéticos, y por otra parte también con sus conceptos del noúmeno y del fenómeno. Pues bien, vamos a continuar con otro pensador alemán que se llama Georg Wilhelm Friedrich Hegel, que continúa, por así decirlo, con la tendencia idealista que ya había inaugurado Emmanuel Kant, pero que lo va a hacer de una manera muy peculiar. Lo va a hacer retomando un elemento de la filosofía presocrática, lo va a hacer retomando el concepto de la dialéctica. Para eh, retomar lo que significa la dialéctica, tenemos que recordar a Heráclito. Cuando hablamos de los filósofos presocráticos y de el arché, de cuál creía cada uno de ellos que era el elemento primordial del cual se encontraba compuesto el cosmos, vimos que Heráclito había dicho que el origen de todas las cosas era el fuego, y que para él el fuego era una metáfora del movimiento. El fuego nunca tiene un tamaño o una forma fija, sino que se encuentra en constante cambio. Heráclito también había expresado este pensamiento dialéctico en una frase que dice que nosotros no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Lo que esto significa es que nuestras experiencias, por muy parecidas que puedan ser, siempre son nuevas,
nuestras experiencias nunca se repiten, porque nuestra vida, nuestra existencia es como un río que fluye constantemente. No podemos bañarnos 2 veces en el mismo río porque el río no es algo estable. El río es un flujo que está corriendo constantemente. Cuando el agua del río nos ha bañado, inmediatamente se aleja y nunca más vuelve a nosotros, sino que el agua que viene a continuación es un agua nueva o renovada. Si quisiéramos entender con un ejemplo relacionado con nuestras relaciones sentimentales, podríamos decir que tampoco podemos vivir el mismo enamoramiento 2 veces. Incluso cuando volvemos con una expareja, la segunda vez nunca va a ser igual a la primera. Podría ser mejor inclusive, pero definitivamente no es lo mismo cuando las cosas se repiten por una segunda ocasión. Pues bien, ¿qué tiene que ver la dialéctica con el idealismo de Kant o con, por así decirlo, el conocimiento y cómo los seres humanos accedemos al mismo? Pues bien, Hegel introduce la dialéctica en el idealismo porque considera que de alguna manera la separación que hace Kant entre el fenómeno y el noúmeno, entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos, es una división demasiado rígida, demasiado estática y que no refleja la verdadera manera como los seres humanos accedemos al conocimiento. Y es que los seres humanos accedemos al conocimiento poco a poco, atravesando distintas etapas. Y para Hegel, esas etapas son, por así decirlo, las etapas a través de las cuales se desarrolla el espíritu. Pues bien, la primera etapa en la que el espíritu se desarrolla es la que Hegel llama la sensibilidad. Es decir, la primera etapa de nuestro conocimiento es la del conocimiento que proviene por medio de los sentidos. En esta línea podríamos decir que todos los seres humanos, en un comienzo, cuando somos muy pequeños, cuando recién hemos nacido y hemos despertado al mundo, no tenemos conocimiento de otra cosa que no sea aquello que nos muestran los sentidos. Para un bebé recién nacido, lo único que existe son los estímulos que vienen del exterior, pero que él no puede diferenciar todavía de sí mismo. Para el bebé recién nacido no existe lo exterior, únicamente existe lo inmediato, lo que los sentidos le están revelando constantemente. El bebé recién nacido únicamente siente sus apetitos personales y estos apetitos son satisfechos o no son satisfechos, pero él todavía no tiene conciencia de la relación que tiene el exterior con la satisfacción de sus propios apetitos. El bebé siente hambre y llora, y si su apetito es satisfecho, deja de llorar y se queda dormido. Si no es satisfecho, sigue llorando y llora hasta ver satisfecho su apetito. Pero a continuación, en la segunda etapa, que sigue después de la sensibilidad, a la que Hegel llama la percepción, el ser humano llega a hacerse consciente de que existe ese mundo alrededor suyo, de que existe algo más aparte de sus propios apetitos, algo más con lo cual el ser humano puede interactuar. Pues bien, si seguimos con nuestro ejemplo, que es el ejemplo de este bebé recién nacido, el bebé enseguida, después de identificar sus propios apetitos, identifica que existe un ser externo que satisface esos apetitos. Identifica que existe ese ser externo llamado mamá, que lo cuida, que lo arropa, que le habla tiernamente o no lo hace, pero que de una manera bien o mal es aquel que media entre sus apetitos y el mundo exterior. Además también descubre que existen otros personajes aparte del mismo, otros individuos, como quizás el compañero de mamá, papá, y poco a poco empieza a identificar
todos los elementos del mundo a su alrededor. Ya no es consciente únicamente de sus apetitos, sino que es consciente de la existencia de otros, del escenario en el cual esos apetitos aparecen y se satisfacen. Es consciente de poco a poco del mundo a su alrededor. Y esta etapa es lo que Hegel llama la percepción, cuando el espíritu logra diferenciar sus sensaciones de los objetos que provocan esas sensaciones. Es la etapa en la cual el espíritu descubre el mundo que se encuentra a su alrededor. La siguiente etapa Hegel la llama la conciencia de sí. Es decir, que después de que el espíritu ha distinguido sus apetitos de los objetos que los satisfacen, a continuación se distingue a sí mismo como un individuo, adquiere una identidad. Es decir, todos igual, cuando vamos creciendo, cuando somos pequeños, llegamos a identificarnos con la imagen que está en el espejo. Los adultos a nuestro alrededor nos dicen que observemos esa extraña ventana y nos dice que el reflejo, que la imagen que está ahí, somos nosotros mismos. También nos dan un nombre con el cual aprendemos a identificarnos y nos damos cuenta que somos un individuo en relación con un mundo de objetos que ya habíamos descubierto anteriormente, de necesidades que también habíamos descubierto anteriormente, y que ese mundo también nos identifica a nosotros de la misma manera como nosotros identificamos al mundo. Es decir, que nos damos cuenta de que estamos presentes en un entorno complejo con otros seres. Sin embargo, también cuando descubrimos que somos uno entre otros seres, inmediatamente nuestras necesidades entran en conflicto con las necesidades de otros y entramos en lo que Hegel llama la dialéctica del amo y el esclavo, que es algo que explicaremos en otro video adjunto que he escogido para ustedes. Pero bueno, para hablar rápidamente de esta dialéctica del amo y el esclavo, vamos a decir que encontramos que en este mundo donde no estamos solos, donde tenemos necesidades, donde hay objetos para satisfacer otras necesidades, pero somos un individuo entre otros que está luchando por satisfacer sus necesidades, nos damos cuenta de que para poder satisfacer adecuadamente nuestras necesidades, también tenemos que reconocer las necesidades de otros. Es decir, que tenemos que reconocer la libertad de los demás y al mismo tiempo alcanzar también de esta manera nuestra propia libertad junto con la libertad del otro. Si pusiéramos, si continuáramos con el ejemplo de este niño pequeño que era recién nacido, que tenía necesidades, que enseguida conoció un entorno donde esas necesidades encontraban su satisfacción y que después se identificó a sí mismo como un individuo, podríamos decir que el momento en el que este individuo entra en conflicto con otros como él es cuando llega, por ejemplo, a un patio de recreo. Y si imagináramos este patio de recreo donde hay un solo columpio y viéramos que todos los niños luchan descarnadamente, encarnizadamente para usar ese columpio, ellos tendrían que descubrir tarde o temprano que la única manera de que el columpio no sea un motivo de violencia y de conflicto es crear reglas, racionalizar reglas para poder acceder a ese columpio. Inclusive podemos imaginar cómo estos niños en este patio de recreo no están solos, sino que hay adultos que los ayudan a resolver el conflicto de tener que usar el columpio. Y entonces ellos tendrían que reconocer que el columpio se debe usar por turnos para que todos puedan acceder al mismo columpio. Y además también vigilarán que el uso de ese columpio cumpla con reglas, es decir, que nadie utilice el columpio más tiempo del que le corresponde y esperarán pacientemente a que otros lo usen, a sabiendas de que eventualmente llegará su propio turno también para acceder a este columpio. Bueno, esta última etapa es la que Hegel llama la libertad.
Así es que, recapitulando lo que hemos dicho, el espíritu absoluto pasa por la etapa de la sensibilidad, donde descubre que tiene necesidades, por la etapa de la percepción, donde descubre que tiene a su alrededor objetos para satisfacer sus necesidades, la etapa de la conciencia de sí, donde se reconoce como un individuo en este mundo, y finalmente la etapa de la libertad, donde reconoce las necesidades de otros también para poder satisfacer las suyas propias. Es decir que, en resumen, para Hegel, nuestro conocimiento del mundo no es algo firme y estático como lo es para Kant, sino algo cambiante, porque la enseñanza fundamental de la dialéctica es que lo único permanente es el cambio. La próxima clase veremos a otro pensador dialéctico, pero ya no un idealista como Hegel, sino materialista.